Muchas gracias, María Elena. Y ahora pasamos al cuarto ponente, inmediatamente a mi izquierda, el señor Osmar Lafita López Rojas, periodista independiente, miembro del equipo del semanario digital Primavera de Cuba. El señor Lafita está especializado en asuntos periodísticos económicos, particularmente sobre la economía cubana, y es colaborador también de las páginas digital en Miami de Cubanet. Señor Lafita, por favor. El propósito de mi intervención es dar a conocer todos los referidos al origen, desarrollo, desventura de los pequeños negocios privados en Cuba. Actividad económica que ha estado envuelta en una penumbra de secretismo. Con mis palabras, pretendo poner en perspectiva los orígenes de la actividad privada en Cuba, dentro de una economía donde los medios de producción, los servicios y la tierra, después de marzo de 1968, que fueron incautadas forzosamente cerca de 40.000 pequeños negocios privados, todos pasaron a ser propiedad absoluta del Estado cubano. El hecho que las relaciones de producción en Cuba, donde prima la planificación y no el mercado, es lo que ha servido de fundamento y pretexto a las autoridades cubanas para desplegar una política dirigida al ocultamiento, distorsión, manipulación y satanización de la actividad privada. Los dirigentes del gobierno, del Poder Popular y los sindicatos verticales oficialistas resaltan la actividad privada. A lo que la ejercen lo llaman trabajadores por cuenta propia. Y la palabra privado y pequeñas empresas privadas están incluidas del metalenguaje oficial. Después de la nacionalización e incautación forzosa realizada en el periodo de 1960-62 de empresas propiedad de compañías norteamericanas y de empresarios cubanos, continuaron en activo miles de pequeños y medianos establecimientos cuyos propietarios se dedicaban a infinidad de actividades comerciales, de servicios y fabriles que aliviaban las necesidades más perentorias de la población, como resultado de una aparente política de protección a los dueños de los pequeños y medianos negocios. Fidel Castro puso en vigor la ley 1165 del 23 de septiembre de 1964. En su artículo segundo fijaba disposiciones adicionales a la ley 1100 de Seguridad Social, en la que se garantizaba a los trabajadores privados la protección que la ley brindaba a los demás trabajadores y familiares. En el discurso pronunciado por Fidel Castro el 23 de marzo de 1968, en la escalinata de la Universidad de La Habana, la emprendió contra los propietarios de los pequeños negocios, a lo que tildó de explotadores, enemigos del pueblo y aliados y sostén de los que no simpatizaban con su gobierno. Y dijo que, por tanto, había que ponerle fin a dicho negocio, los cuales eran perjudiciales para la nación. La política dirigida a poner fin a los negocios privados en Cuba fue conocida como la ofensiva revolucionaria. El ministro de Trabajo, Jorge Enrique Valdés, dictó la resolución 82 del 25 de marzo de 1968, que entre otras cosas señalaba: con el fin de erradicar definitivamente el capitalismo parasitario y la explotación del hombre por el hombre, el gobierno dispuso la nacionalización forzosa y sin indemnización de todos los establecimientos dedicados a la actividad comercial, servicio industrial explotado por propietarios particulares. Ante tal arbitrariedad, más de 40.000 negocios fueron cerrados definitivamente y decenas de miles de personas quedaron sin trabajo. A 10 años de aplicada la ofensiva revolucionaria, luego de haber borrado literalmente la actividad privada en el país, sin que hubiese sido respaldada por una divulgación de los medios oficiales, el gobierno de Fidel Castro puso en vigor el decreto ley número 14 del 3 de julio de 1978,
que se autorizaba nuevamente la actividad privada en Cuba. En dicho instrumento legal, por primera vez el gobierno autorizaba a los trabajadores de las entidades estatales a desempeñar la actividad privada. Se le autorizaba elaborar alimentos o prestar diferentes servicios previa autorización. A lo que se le concedía licencia para el ejercicio de la actividad privada, no podían realizarla en los portales, los locales públicos, habilitados para el desempeño de su actividad, y tampoco en instalaciones fijas o móviles ubicados en la vía pública, ya que no tenían autorización para desempeñarse como vendedores ambulantes. El decreto ley número 14 no fue claro en lo relativo a los mecanismos para aquellos que estaban autorizados a ejercer la actividad privada. La manera de cómo podían adquirir de manera legal los insumos y materias primas para cumplir su cometido, pues no se fijaba el derecho de adquirirlo en las empresas mayoristas del Estado. Todo quedaba en una nebulosa. Los precios de las producciones y servicios que los trabajadores privados vendían a las empresas estatales eran los que oficialmente estaban vigentes. Estaba prohibido los mecanismos de oferta y demanda. Era inexistente todo lo relativo a la ley del mercado. A inicio de la década del 90 del pasado siglo, la economía cubana estaba sumida en una grave crisis como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética. Entonces el gobierno cubano se vio compulsado a tomar medidas aperturistas. Para ello, puso en vigor el decreto ley número 141 del 8 de septiembre de 1993, que autorizaba la actividad privada en Cuba y derogó el decreto ley número 14. En el mismo día de la puesta en vigor del decreto ley 141, entró en vigencia la resolución conjunta número 1 de los comités estatales de trabajo y finanzas. La misma fijaba a quienes se le autorizaba ejercer la actividad privada y quedaban excluidos de la actividad autorizada a los graduados universitarios. Estas se incrementarían o reducirían de acuerdo a la conveniencia del gobierno. Contrario a lo que se establecía en el derogado decreto ley número 14, la presente norma jurídica autorizaba a los trabajadores privados la comercialización de la producción y servicios directamente a la población. El precio se fijaba de acuerdo a las leyes del mercado, pero ajustado a las regulaciones vigentes, para evitar la proliferación de vendedores no autorizados en áreas que estaban prohibidas. La resolución conjunta número 1, la cual derogó la puesta en vigor el 23 de diciembre de 1985, autorizó el desempeño de 117 actividades que podían realizarse todos aquellos que previamente sacaran su licencia y abonaran mensualmente los impuestos correspondientes. Después de 3 años de estar en vigencia la resolución número 1 de 1993, en 1996 entró en vigor la resolución conjunta número 1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios. La citada resolución hacía énfasis que las 157 actividades autorizadas como nueva vía de empleo, la cual se revertía en incremento de los ingresos personales de acuerdo al impuesto que abonaban al fisco, era una significativa entrada al presupuesto de la nación. La resolución dejaba claro que los trabajadores privados podían realizar las ventas de sus productos y servicios directamente a la población en su domicilio, locales y áreas habilitadas, previa autorización, pero no se autorizaba la contratación de trabajadores. Acerca de los dueños de los pequeños establecimientos que ofertaran alimentos a la población, la resolución conjunta señalaba que no podían ofertar platos que contuviesen pescado, marisco y mucho menos carne de res o caballo. La violación de esta disposición implicaba el retiro automático de la licencia y el cierre definitivo de los negocios. A 2 años de estar vigente la resolución conjunta número 1, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Finanzas y Precios, en 1996, esta fue derogada por la número 1 de 1998, la cual mantuvo el mismo número de actividades que la derogada, pero aclaraba que de ese momento en adelante los trabajadores privados debidamente inscritos para el desempeño de su actividad liquidarían sus impuestos y declaración jurada anual en pesos y dólares, como ocurre en estos momentos. En el año 1996 fue el del mayor auge de la expansión de la actividad privada
en Cuba. Si bien no hay cifras oficiales que lo ratifiquen, pero por diferentes vías se conoce que más de 250.000 cubanos tenían licencia que desempeñaban diferentes actividades. El mayor número eran los elaboradores de alimentos y los que arrendaban habitaciones y casas para turistas y empresarios extranjeros. El gobierno de Fidel Castro empezó a ver con mucha preocupación que parte de la sociedad cubana se le iba lentamente de las manos. El derribo de las 2 avionetas de Hermanos Rescate marcó el inicio del desmontaje de las medidas de apertura de la economía cubana, lo que es conocido como la contrarreforma. La primera señal del gobierno de Fidel Castro, dirigida al desmontaje de los pequeños negocios privados, fue la puesta en vigor de la resolución número 8 del 31 de marzo de 2003 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en que solo se aprobaron 107 actividades, es decir, 50 menos de las 157 que estaban autorizadas. La resolución especificaba que para 22 actividades aprobadas no se volverían a otorgar más licencias. No conforme con la limitación de los espacios en el ejercicio de la actividad privada, el gobierno de Fidel Castro puso en vigor la resolución número 11 del 25 de marzo del 2004 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esta ocasión, un aumento de 11 actividades, elevándose a 118. Pero si había 22 actividades en la resolución anterior para las cuales no se otorgarían nuevas licencias, la nueva resolución la aumentó a 40. Así se mantuvo la negativa de otorgar nuevas licencias para los elaboradores de alimentos. Nuestra muestra de interés marcado del gobierno de Fidel Castro a reducir a su mínima expresión la actividad privada fue la puesta en vigor de la resolución número 9 del 11 de marzo de 2005, en la que mantuvieron 118 actividades, pero no hubo cambio alguno de las 40 actividades para las que se otorgarían nuevas licencias. En febrero de 2008, cuando Raúl Castro asumió la presidencia de la actividad privada en Cuba estaba prácticamente deprimida. Había desaparecido más del 90% de la cafetería, pizzería, pequeños restaurantes. De los 200.000 personas ocupadas en actividad privada que había al cierre de 1998, de acuerdo a los datos proporcionados por diferentes fuentes, a inicio del 2008 quedaban 90.000 personas en los negocios privados. El gobierno de Raúl Castro reconoció que por primera vez en todo el sistema empresarial cubano había un elevado excedente de mano de obra que sobrepasaba el 1,5 millones de trabajadores y que la fórmula para reubicarlo era abrir y flexibilizar el deprimido y en proceso de extinción negocio privado. Transcurrido un año, con las altas y las bajas, la actividad privada con mira a mejorar y reajustar ciertos mecanismos que no funcionaban como se esperaba, puso en vigor la resolución número 33 del 6 de septiembre de 2011 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que derogó la resolución 32 del 7 de octubre. Los aspectos más novedosos de la nueva resolución fueron que elevó a 181 actividades y que en su artículo 7 por primera vez se le permitía a los dueños de los pequeños negocios comercializar productos y servicios a entidades estatales dentro de los límites financieros establecidos. Por primera vez se dio un paso a la creación de la pequeña empresa privada, dado que los dueños de los pequeños restaurantes se les autorizó la capacidad de 50 sillas. A 2 años de esta actividad, de esta disposición, de acuerdo al Ministerio de Turismo, en Cuba funcionan en estos momentos 2.000 paladares, con un promedio de entre 10 y 20 trabajadores. La actividad privada en el trienio 2010-2013 cobró un iniciado auge. Fue la venta de ropa y calzado y bisutería importada. En esos negocios estaban involucrados entre dueños y empleados más de 90.000 personas. Finalizado el primer semestre de 2013, sonaron las alarmas procedentes del grupo de administración empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que ostentan el monopolio del comercio minorista en dólares en Cuba, al comprobar que las tiendas de recuperación de divisas habían caído las ventas y lo atribuyeron a las ropas importadas. Entonces el gobierno decidió poner fin a este floreciente negocio. Si bien es claro que esto ha ocurrido, el gobierno cubano ha dejado bien claro que dentro de su estrategia
de crecimiento y transformación económica no está ampliar y mucho menos consolidar la pequeña y mediana empresa privada. En línea con esta política, Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros, ha dicho que mediante la aplicación de altos impuestos se evitará la consolidación y extensión de una clase media adinerada e influyente. Muchas gracias.